Ella estaba sola en la sala, sentada en silencio, con la luz tenue de una lámpara que apenas iluminaba el espacio. Sobre la mesa, los papeles del divorcio, firmados, cerrados. El capítulo más largo de su vida acababa de terminar, no con gritos ni lágrimas, sino con una firma y un silencio que pesaba como una piedra en el pecho. 12 años compartidos se habían desvanecido en cuestión de segundos. Ya no había palabras que decir, ni excusas que buscar. Solo quedaba el eco de lo que alguna vez fue amor. Ella no lloró, ni una lágrima. Solo miraba al vacío, como si aún esperara despertar de una pesadilla que parecía no tener fin. La casa seguía igual. Mismos muebles, mismos colores, mismos cuadros, pero nada era igual. Todo lo que antes tenía sentido ahora dolía. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada objeto le hablaba de lo que ya no estaba. El aroma del café por las mañanas, las risas en el comedor, los silencios compartidos. Ahora eran solo ecos. Caminaba por el pasillo como si flotara, tocando las paredes con la punta de los dedos, buscando algún ancla, algo que la hiciera sentir viva. Las fotos enmarcadas mostraban sonrisas que parecían de otra persona, una versión de ella que ya no existía. Los días pasaban lentos. Se levantaba, se vestía, iba al trabajo, volvía a casa, comía cualquier cosa, miraba sin ver la televisión y se acostaba temprano solo para cerrar los ojos y olvidarse del mundo por unas horas. Pero al despertar, el vacío seguía ahí, fiel, implacable. Las personas a su alrededor le preguntaban cómo estaba. Ella sonreía, decía que estaba bien. Nadie lo notaba, pero detrás de esa sonrisa había una mujer rota, tratando de mantenerse entera por fuera, mientras por dentro se deshacía poco a poco. Evitaba los espejos. No quería ver lo que había quedado de ella. Su rostro cansado, los ojos sin brillo, la piel apagada, ya no se reconocía, ni por dentro ni por fuera. Las noches eran las peores. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración. La cama parecía inmensa, fría, extrañamente vacía. Se acurrucaba de un lado, abrazando la almohada, cerrando los ojos con fuerza para no pensar. Pero siempre pensaba, recordaba. Se preguntaba en qué momento todo se había perdido. Recordaba las pequeñas cosas. Una canción en el coche, una caminata bajo la lluvia, una mirada cómplice. Momentos que parecían insignificantes pero que ahora dolían como puñales. A veces imaginaba qué hubiera pasado si hubiera hecho las cosas de otra manera, si hubiera hablado más, si hubiera amado mejor. Y aún así, en medio de todo ese dolor, algo dentro de ella empezaba a moverse, muy despacio, como una semilla enterrada bajo tierra que, aunque no se ve, comienza a crecer. Todavía no era esperanza, pero era algo nuevo. Empezó con gestos pequeños, abrir las ventanas para dejar entrar la luz, prepararse un desayuno decente, escuchar música mientras se duchaba, canciones que no le recordaban a nadie, solo a ella, a la mujer que fue antes de amar, antes de romperse. Una tarde, desde la ventana, vio el atardecer. El cielo estaba pintado de naranjas y rosados suaves, y por primera vez en mucho tiempo se quedó mirándolo, respirando profundo, sin llorar, sin correr, solo sintiendo. No sabía qué vendría después, no tenía respuestas, pero en ese instante tranquilo, con una taza caliente entre las manos y la última luz del día acariciándole el rostro, se permitió creer algo simple, que iba a estar bien, que algún día, de algún modo, iba a estar bien. Esa noche durmió con la ventana entreabierta. El aire fresco movía las cortinas suavemente y por primera vez en meses no soñó con el pasado. Despertó temprano, con el sol entrando tímido por los vidrios. Se sentó en la cama, estiró los brazos y respiró profundo. Algo en su interior se sentía distinto. No era alegría, pero ya no era solo tristeza. Ese mismo día, mientras tomaba café en silencio, abrió su computadora y empezó a mirar vuelos. No tenía un destino claro. Solo sabía que quería irse, ver algo nuevo, respirar otro aire. Le dio clic a la opción de viajes internacionales y dejó que el mapa le hablara. Texas apareció en la pantalla. No sabía mucho del lugar, pero la imagen de los campos abiertos, los cielos inmensos y los caballos le llamó la atención. No era París ni Roma, no era un destino romántico ni turístico, pero algo le decía que allí encontraría lo que estaba buscando, aunque aún no supiera qué era. Reservó el vuelo sin pensarlo demasiado. Cerró la laptop, se apoyó en el respaldo de la silla y se quedó mirando al techo. Era la primera decisión grande que tomaba desde el divorcio, y se sentía bien. Pasó los días siguientes haciendo una pequeña maleta. No llevó mucho. Un par de libros, ropa cómoda, un cuaderno para escribir y una cámara vieja que no usaba desde hacía años. No le contó a nadie.
No quería explicaciones, ni consejos, ni promesas. Solo necesitaba desaparecer un rato del mundo que conocía. El día del viaje, mientras el avión despegaba, sintió una mezcla de miedo y alivio. Dejar atrás todo lo conocido era aterrador, pero también liberador. Miró por la ventana, viendo las nubes pasar, y se permitió cerrar los ojos sin culpa. Al llegar, el calor seco la envolvió de inmediato. El aire tenía otro olor. Todo era distinto: el idioma, la gente, el paisaje. Alquiló una pequeña habitación en una casa de campo, rodeada de colinas doradas y árboles que parecían susurrar historias al viento. La dueña del lugar era una mujer mayor, amable, de ojos sabios. Le ofreció té, mapas y silencio. Valeria lo agradeció. Pasaba los días caminando por senderos de tierra, tomando fotos de flores silvestres, sentándose en bancos de madera bajo la sombra de los robles. Todo era lento, tranquilo. El mundo parecía haberse detenido, como si la vida le diera permiso para respirar hondo y sin apuro. Empezó a escribir en su cuaderno, pensamientos sueltos, frases sin orden, recuerdos, palabras que salían sin pedir permiso. De a poco, la tinta empezó a contar una nueva historia. No una historia de amor ni de pérdida, sino una historia suya. Una donde ella era la protagonista por primera vez en mucho tiempo. Una tarde, mientras caminaba cerca de un rancho, escuchó relinchos. Se acercó con curiosidad. Al otro lado de una cerca de madera, había caballos pastando y un hombre arreglando una rueda vieja de carreta. Llevaba sombrero, botas desgastadas y una camisa arremangada. Levantó la vista y la vio. Le sonrió con un gesto breve, apenas un movimiento de labios. Ella respondió con un asentimiento tímido y siguió su camino. No cruzaron palabras ese día, pero al alejarse sintió que algo en el aire había cambiado, como si el viento hubiese traído consigo una promesa. No sabía quién era él ni qué hacía allí. Solo supo que, por primera vez desde su llegada, no se sentía completamente sola. Esa noche escribió más que de costumbre. Las palabras fluían sin esfuerzo. Habló del rancho, del vaquero desconocido, del silencio del campo, y al final de la página escribió algo que la hizo sonreír, casi sin darse cuenta. Hoy, mi corazón dio un paso pequeño, pero lo dio hacia adelante. A la mañana siguiente, el sol se colaba entre las cortinas con una suavidad que la hizo abrir los ojos con calma. Se vistió sin prisa, recogió el cabello en un moño desordenado y salió a caminar como ya era costumbre. El aire olía a tierra tibia y a pasto recién cortado. A lo lejos, los pájaros llenaban el silencio con su canto suave. Al llegar al mismo sendero del día anterior, lo volvió a ver. Estaba de pie junto a un corral, sosteniendo una cuerda mientras un potro joven trotaba alrededor. Su expresión era serena, concentrada, como si hablara con el animal sin decir palabra. Ella se detuvo unos pasos más allá, observando desde lejos. Él la notó, le hizo un leve gesto con la cabeza y esta vez ella respondió con una sonrisa pequeña. No se acercó, no era el momento. Pero se quedó unos minutos más, como si el solo hecho de estar allí ya fuese suficiente. Volvió al alojamiento con una sensación que no sabía nombrar. No era ansiedad ni emoción desbordada. Era algo más sutil, como si el corazón hubiese despertado apenas después de mucho tiempo dormido. Esa tarde, la dueña de la casa le comentó que en el rancho trabajaban con caballos criollos y que muchas personas del pueblo visitaban el lugar para montar o simplemente pasear. Valeria escuchó con interés. Se animó a preguntar el nombre del hombre que había visto. Jack, dijo la mujer. Es tranquilo, buen hombre, de pocas palabras, pero con buen corazón. El nombre quedó flotando en su mente mientras escribía en su cuaderno esa noche. No sabía por qué, pero quería volver a verlo. Al día siguiente decidió hacerlo. Se puso un sombrero que había comprado en una tiendita del pueblo, calzó sus zapatillas más cómodas y caminó de nuevo hasta el rancho. Esta vez, Jack estaba reparando una cerca. Cuando la vio, dejó las herramientas y se acercó. ¿Paseando otra vez?, preguntó con un español marcado por su acento estadounidense. Ella se sorprendió. No esperaba que hablara su idioma. Asintió, algo nerviosa. Sí, me gusta este lugar. Es tranquilo. Jack se rascó la nuca, incómodo, como si no supiera muy bien qué decir a continuación. Si quiere, puedo mostrarle los establos. Hay unos potrillos nuevos. No son de mirar, son de sentir. Ella aceptó sin pensarlo demasiado. Lo siguió por un camino de tierra que olía a sol, madera y campo abierto. Jack hablaba poco, pero cuando lo hacía con sinceridad. Le contó sobre los caballos, sobre cómo algunos tardaban semanas en confiar, sobre cómo se podía conocer el carácter de un animal solo por su forma de respirar.
Valeria escuchaba atenta, fascinada. No era solo lo que él decía, era cómo lo decía, con una calma que contrastaba con el ruido que ella llevaba por dentro. Pasaron casi una hora entre establos y cercas, caminando sin apuro. Al final se despidieron con una sonrisa tímida y una promesa informal de volver a encontrarse. Esa noche ella escribió largo en su cuaderno. Por primera vez no habló del pasado. Escribió sobre caballos, sobre cielos abiertos, sobre un hombre de voz tranquila que le había regalado una tarde sin sombras. Antes de dormir, dejó la ventana abierta otra vez. El viento entraba con olor a campo. Cerró los ojos y pensó en Jack. No como una historia de amor, no aún. Pensó en él como un respiro, como un recordatorio de que a veces la vida puede sorprenderte cuando menos lo esperas. La mañana siguiente trajo un cielo despejado y una brisa suave que movía las hojas de los árboles como si susurraran secretos. Valeria desayunó temprano, con la mente aún llena de imágenes de la tarde anterior. No recordaba la última vez que una conversación le había resultado tan ligera, tan sincera. Guardó su cuaderno en el bolso junto con una botella de agua y decidió regresar al rancho. No había avisado ni tenía un motivo concreto. Solo quería estar allí otra vez. Sentir la calma de ese lugar, el sonido de los cascos sobre la tierra, el aroma del heno. Cuando llegó, Jack estaba ensillando un caballo. Levantó la vista al verla y, sin decir una palabra, le sonrió como si ya la esperara. Ella se acercó despacio con las manos dentro de los bolsillos. «Hoy voy a salir a revisar las cercas al norte», dijo él. «¿Te gustaría venir?» Valeria dudó un segundo. No tenía experiencia con caballos y hacía años que no montaba uno. Pero algo en su interior le dijo que debía aceptar. «Sí, me gustaría», respondió. Jack asintió, buscó otro caballo, uno más tranquilo, y lo preparó con cuidado. Le explicó cada paso, con paciencia. Le ajustó el estribo, le ofreció su mano para que subiera con seguridad. Ella montó con torpeza, pero con una sonrisa que no podía disimular. Cabalgaban en silencio, uno al lado del otro, a un ritmo suave. El paisaje era inmenso, colinas verdes, árboles esparcidos, un cielo tan claro que parecía pintado. El sonido de los cascos sobre la tierra mojada era hipnótico. De vez en cuando, Jack señalaba algo, una cerca caída, un árbol dañado por el viento, una manada de ciervos corriendo a lo lejos. Él hablaba poco, pero cada palabra era precisa. Valeria respondía con preguntas simples, observando todo con ojos curiosos. En un momento, se detuvieron junto a un arroyo. Jack bajó del caballo primero, luego la ayudó a ella. Se sentaron en una roca compartiendo una botella de agua. El silencio era cómodo, lleno de esa confianza que no se fuerza, que nace sola. «¿Hace cuánto estás aquí?», preguntó ella. «Desde siempre», respondió él. «Este rancho fue de mi abuelo. Yo nací en esta tierra». Ella lo miró con atención. Había algo firme en sus palabras. Una raíz profunda. Un hombre que no buscaba escapar de nada, sino que había aprendido a quedarse. Valeria le habló un poco de su vida en la ciudad, del ruido, del trabajo, de la velocidad con la que todo parecía pasar allá. No dio muchos detalles sobre su pasado, pero Jack no preguntó, solo escuchaba, con esa manera suya de estar sin invadir. Al volver al rancho, el sol ya empezaba a bajar. Ella desmontó con más seguridad que al inicio. Jack la ayudó a guardar la silla del caballo y la acompañó hasta la entrada del camino. «Gracias por hoy», dijo ella, sincera. «Gracias a ti por venir», respondió él. No hubo abrazo, ni promesas. Solo una mirada larga, cargada de algo que ninguno de los dos supo cómo nombrar. Ella caminó de regreso, sintiendo los músculos cansados pero el alma ligera. Al llegar a su habitación, anotó cada detalle de la jornada en su cuaderno. Escribió sobre los caballos, el arroyo, la forma en que Jack hablaba de su tierra. Escribió sobre cómo, poco a poco, se sentía menos como una extranjera, menos como alguien de paso. Y antes de cerrar la libreta, escribió una frase que nació sola, sin pensarlo. «Hoy no pensé en el pasado, solo viví el presente, y me gustó». Al día siguiente, Valeria se despertó con una energía distinta. Sentía el cuerpo un poco adolorido por la cabalgata, pero también ligero, como si algo dentro de ella se hubiera ordenado sin que lo notara. No tenía planes para ese día, y eso le gustaba. Por primera vez en mucho tiempo, el día no estaba programado, solo era suyo. Desayunó despacio, disfrutando del pan casero y el café caliente que la señora de la casa le preparaba cada mañana. Afuera, el cielo estaba despejado y el viento soplaba suave entre los árboles. Tomó su cuaderno, lo guardó en el bolso junto con una manzana y salió a caminar. No pensaba ir directamente al rancho.
pero sus pasos la llevaron allí casi sin darse cuenta. Cuando llegó, vio a Jack arreglando una de las puertas del granero. Él la vio venir desde lejos, se limpió las manos con un trapo y caminó hacia ella. «¿Otra vez por aquí?», dijo con una sonrisa breve. «Me gusta este lugar», respondió ella. «Me hace sentir en paz». Jack asintió, como si comprendiera exactamente lo que quería decir. La invitó a entrar al granero. Era amplio, con estructuras de madera rústica y herramientas colgadas en las paredes. Un par de gatos dormían al sol cerca de unas pacas de heno. «¿Te interesa aprender a montar bien?», preguntó él mientras revisaba una silla. Valeria dudó solo un segundo antes de decir que sí. Jack le explicó con calma los principios básicos: cómo moverse con el caballo, cómo sujetar las riendas, cómo leer los movimientos del animal. Ella lo escuchaba con atención, tomando nota mental de todo, mientras lo observaba moverse con naturalidad entre sogas y monturas. Pasaron casi toda la tarde juntos. Practicaron en un espacio abierto cerca del rancho. Jack guiaba con paciencia, corrigiendo posturas, enseñando a través de la experiencia. Valeria, aunque al principio insegura, comenzó a soltarse poco a poco. La conexión con el caballo, la confianza en sí misma, el sonido del campo, todo eso la hacía sentir viva. En uno de los descansos se sentaron en el pasto compartiendo la manzana que ella había llevado. No hablaban mucho, pero no hacía falta. El silencio entre ellos no era incómodo, era sereno. «Cuando era chico, este era mi escondite», dijo Jack, señalando una colina baja al fondo del campo. «Me escapaba ahí cuando quería pensar, o cuando no quería pensar en nada». Valeria lo miró con curiosidad. Era la primera vez que él hablaba de su infancia. Ese pequeño detalle lo hacía más humano, más cercano. Sonrió, imaginándolo niño, corriendo por esos mismos caminos que ahora él cuidaba. «Yo no tenía un lugar así», respondió. «Mi vida siempre fue una carrera. Todo debía ser rápido, eficiente, controlado. Tal vez por eso estoy aquí ahora, buscando lo que nunca supe que necesitaba». Jack la miró, sin decir nada. Solo asintió con suavidad, como si reconociera en sus palabras una verdad que él también conocía. Al caer la tarde se despidieron con naturalidad. No había promesas para el día siguiente, pero los dos sabían que volverían a encontrarse. Esa noche, al regresar, Valeria se duchó con agua caliente, se puso ropa cómoda y se sentó en la cama con su cuaderno. Escribió largo, no solo sobre los caballos o sobre lo que había aprendido, sino sobre esa sensación nueva que comenzaba a crecer en su interior. No era amor todavía, era algo más sutil, una especie de confianza, de conexión, como si el universo, después de tanto caos, estuviera empezando a hablarle en voz baja. Cerró el cuaderno con una sonrisa serena, y antes de dormir, por primera vez en mucho tiempo, deseó que el día siguiente llegara pronto. El amanecer trajo consigo un aire fresco, con el cielo cubierto de nubes delgadas que dejaban pasar la luz a ráfagas. Valeria se levantó temprano, se colocó una chaqueta liviana y salió a caminar sin rumbo fijo. La tierra aún estaba húmeda por el rocío de la noche y el aroma del campo era intenso, casi nuevo. Al llegar al rancho, Jack no estaba a la vista. Un joven que cuidaba los corrales le dijo que había salido temprano con el camión para buscar provisiones al pueblo vecino, pero que regresaría antes del mediodía. Valeria se quedó un momento en la entrada, dudando si marcharse, pero algo la hizo quedarse. Se sentó en una cerca, observando los caballos al trote lento, comiendo pasto con esa tranquilidad que solo los animales parecen conocer. Sacó su cuaderno del bolso y empezó a escribir. No buscaba decir nada especial, solo necesitaba volcar en papel lo que sentía, una mezcla de gratitud, calma y una chispa silenciosa que no sabía cómo explicar. Alrededor del mediodía, el sonido de un motor interrumpió la quietud. Jack apareció manejando una camioneta vieja, con varias cajas en la parte trasera. Al verla, sonrió con una mezcla de sorpresa y alegría. Bajó con calma, se limpió las manos en los jeans y se acercó. «No esperaba verte hoy», dijo él mientras tomaba una caja. «Yo tampoco lo planeaba. Solo vine», respondió ella, bajando de la cerca. «¿Me ayudas con esto?», preguntó señalando las cajas. Valeria sintió y juntos comenzaron a descargar víveres, sacos de avena para los caballos, herramientas, algunos víveres de cocina. Trabajaron en silencio, como si ya supieran cómo moverse el uno junto al otro sin interrumpirse. Había una armonía natural entre ellos que no requería esfuerzo. Al terminar, Huck sacó 2 refrescos de una hielera y le ofreció uno.
Se sentaron bajo un árbol grande frente a los campos abiertos. El viento soplaba con fuerza suave, moviendo el pasto alto como si danzara. ¿Siempre trabajas solo aquí?, preguntó ella. Casi siempre. Algunos me ayudan con cosas puntuales, pero este lugar es parte de mí. No sé estar lejos de esta tierra. Debes sentirse bien, comentó Valeria. Tener un sitio que te pertenece, que conoces y que te conoce. Jack la miró por un momento sin responder. Luego bajó la mirada, jugueteando con la tapa de la botella. No es solo el lugar. A veces uno pertenece a algo porque lo necesita, porque lo entiende, aunque no pueda explicarlo. Valeria guardó silencio. No necesitaba decir nada. Esa frase se le quedó grabada. Ella también estaba empezando a entender, sin palabras, por qué había terminado allí. Después de un rato, caminaron juntos por un sendero lateral del rancho. Él le mostró un pequeño galpón donde guardaba cosas de su infancia. Una silla de montar vieja, una foto enmarcada de su abuelo, una manta tejida por su madre. Cada objeto tenía historia, y aunque Jack no hablaba mucho, lo poco que decía era suficiente para pintar imágenes completas. Ella escuchaba con respeto, con interés sincero. No lo miraba como a un extraño, sino como a alguien que ya comenzaba a formar parte de su vida, incluso si no sabía cuánto. Al despedirse, Jack le tocó el hombro con suavidad. Un gesto breve, pero lleno de intención. Ella respondió con una sonrisa cálida y sus miradas se sostuvieron un segundo más de lo habitual. De regreso en su habitación, Valeria sintió una quietud distinta. No era la de la soledad, sino la de un vínculo que se estaba formando con delicadeza, como si dos almas heridas empezaran a reconocerse en medio del silencio. Esa noche, antes de dormir, escribió solo una línea: me siento menos lejos de mí misma. El clima cambió al día siguiente. Una ligera neblina cubría el campo desde temprano, y el sonido de la naturaleza parecía más suave, como si el mundo hablara en voz baja. Valeria se despertó con la sensación de haber dormido profundamente, sin sobresaltos, como si su cuerpo y su mente comenzaran por fin a descansar de verdad. Pasó la mañana leyendo en la galería de la casa, con una manta sobre las piernas y una taza de té caliente entre las manos. No tenía apuro. De vez en cuando levantaba la vista para observar el vaivén de los árboles y el humo blanco que salía por la chimenea del rancho a lo lejos. Cerca del mediodía, Jack apareció. No lo había llamado ni acordado verse, pero allí estaba, como si la bruma lo hubiera traído consigo. Golpeó la puerta suavemente y, cuando ella salió, le tendió una bolsa de papel. «Sopa casera», dijo. «La señora Rosa me dio 2 porciones. Pensé que te gustaría». Valeria sonrió, sorprendida y agradecida. Lo invitó a pasar y juntos se sentaron en la mesa de madera bajo el alero, mirando la neblina que aún se resistía a irse del todo. La sopa estaba caliente, sencilla, con ese sabor de las cosas hechas sin prisa. Comieron en silencio, con cucharadas pausadas y algunas miradas que decían más que cualquier conversación. Jack no parecía apurado. Valeria tampoco. Después de comer salieron a caminar, no muy lejos, solo por los senderos cercanos al alojamiento. El campo, cubierto por la niebla, parecía un lugar distinto, como si hubieran entrado en otro mundo. Los sonidos eran apagados y cada paso dejaba una huella leve sobre la tierra húmeda. ¿Tienes miedo de volver?, preguntó Jack de pronto, sin mirarla directamente. Ella tardó en responder. No esperaba esa pregunta, pero entendía de qué hablaba. A veces, dijo, no del lugar, sino de volver a ser quien era. De perder esta paz que estoy sintiendo ahora. Jack asintió con un leve movimiento de cabeza. Caminaban despacio, sin necesidad de llenar el silencio. Valeria pensó en su antigua vida, en las obligaciones, los compromisos, los días que se escapaban como agua entre los dedos. Allí, en cambio, el tiempo se estiraba. Cada minuto parecía tener peso. Hay cosas que uno no puede evitar, añadió él, pero otras sí. Uno puede decidir qué llevarse de vuelta y qué dejar atrás. Ella lo miró como si sus palabras le hubieran dado permiso de soltar algo que llevaba demasiado tiempo cargando. En una curva del camino encontraron un árbol caído, cubierto de musgo. Se sentaron allí, uno al lado del otro. Jack le ofreció una rama pequeña, seca, que había recogido del suelo. «Es fuerte, pero si se dobla en el punto justo, se parte», le dijo. «Lo importante es aprender cuándo parar antes de llegar a ese punto». Valeria giró la ramita entre los dedos, pensativa. La imagen era simple, pero poderosa. La guardó en el bolsillo de su chaqueta sin decir nada. Más tarde, al despedirse, Jack tocó su espalda con la palma abierta, en un gesto que contenía afecto, cuidado y algo más difícil de nombrar.
Ella le sostuvo la mirada con suavidad. No hacía falta decir lo que ambos empezaban a sentir. Al volver a su habitación, el silencio no era soledad, era calma. Se preparó un té, encendió una vela y escribió largo en su cuaderno. No buscaba una historia, solo quería guardar esos instantes como quien guarda piedras preciosas en una caja secreta. Y al final, anotó una frase que le nació del alma. Hay días en los que el corazón no necesita gritar para saber que está empezando a amar. Los días siguientes se deslizaron con una suavidad inesperada. Valeria comenzó a formar parte de la rutina del rancho sin que nadie se lo pidiera. A veces ayudaba a cepillar los caballos, otras veces simplemente se sentaba cerca de los corrales, observando a Jack mientras trabajaba en silencio, como si cada movimiento suyo formara parte de un ritual sagrado. Una tarde, Jack le enseñó cómo alimentar a los animales. Le explicó qué porciones dar, cómo acercarse con calma, cómo leer las señales de un caballo nervioso. Valeria lo escuchaba con atención, repitiendo los movimientos con cuidado, como si aquello fuese una danza que ella recién empezaba a aprender. Después de terminar, se sentaron juntos en una escalera de madera que daba al campo. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y oro. Jack sacó de su bolsillo una navaja pequeña y un trozo de madera. Comenzó a tallar sin apuro, como si el mundo tuviera todo el tiempo del mundo. Valeria lo miraba de reojo, fascinada por la tranquilidad que él transmitía. En su presencia todo parecía más lento, más claro, más verdadero. No había máscaras ni expectativas, solo dos personas compartiendo el mismo aire. Mi abuelo tallaba cosas para mí cuando era niño, dijo Jack sin dejar de mover las manos. Animales, formas, herramientas. Creo que aprendí a ser paciente así, con trozos de madera y silencio. Ella sonrió, sintiendo una ternura que le apretó el pecho. Era extraño cómo Jack compartía pedacitos de su vida sin esfuerzo, como si le ofreciera fragmentos sinceros de su alma sin pedir nada a cambio. ¿Y tú?, preguntó él, alzando la vista por un momento. ¿Qué te enseñaron a tener paciencia? Valeria se quedó en silencio. No sabía cómo responder. La vida le había enseñado a la fuerza, a esperar cosas que nunca llegaron, a guardar palabras que nunca dijo. No respondió enseguida. Bajó la mirada, acariciando una brizna de pasto entre los dedos. Creo que aprendí sola, dijo finalmente. A veces por amor, a veces por miedo, y a veces porque no tenía otra opción. Jack asintió, como si entendiera más de lo que decía. No hizo más preguntas. Le alcanzó la figura de madera que había tallado. Era un pequeño caballo sin detalles perfectos, pero lleno de intención. Ella lo tomó con cuidado como si fuera frágil y lo sostuvo entre las manos con una mezcla de sorpresa y emoción. Gracias, dijo ella en voz baja. Te lo ganaste, respondió él. Has hecho más en este lugar de lo que imaginas. Valeria no sabía qué decir, solo lo miró. En sus ojos había una mezcla de agradecimiento, admiración y algo más profundo que comenzaba a asomar sin permiso. El atardecer los envolvía y en ese instante todo se sentía en equilibrio. No había prisas ni dudas, solo ese momento compartido. Esa noche, al regresar a su habitación, colocó la pequeña figura de madera sobre la mesa, junto a su cuaderno. Encendió la lámpara, abrió una nueva página y escribió lentamente, como si cada palabra fuera una forma de acariciar lo vivido. Describió la calma de Jack, sus manos firmes, su manera de mirar sin invadir. Habló del caballo tallado, de la historia de su abuelo, del silencio cómodo que los unía. Y cerró la página con una reflexión que brotó de su interior sin esfuerzo. No sé cuánto tiempo me quedaré aquí, pero sé que algo en mí ya no quiere irse. El día amaneció con un cielo completamente azul, sin una sola nube. El canto de los pájaros la despertó antes de que sonara el despertador. Valeria se levantó con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar. Se vistió con calma, se recogió el cabello en una trenza suelta y salió al porche con su taza de café. Allí estaba el pequeño caballo de madera apoyado junto al cuaderno. Lo tomó entre las manos, lo observó unos segundos y lo guardó en el bolso como si fuera un amuleto. No sabía por qué, pero ese gesto le daba seguridad. Al llegar al rancho, encontró a Jack preparando 2 caballos. Estaba de espaldas, pero al escuchar sus pasos, se giró y sonrió con la tranquilidad de siempre. Hoy quiero mostrarte un lugar, dijo. No está lejos, pero es especial para mí. Ella asintió sin dudar. Subieron a los caballos y comenzaron a avanzar por un sendero distinto, rodeado de árboles altos que filtraban la luz del sol. El camino era estrecho y estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo las patas de los animales. Durante un buen rato no hablaron.
Solo se escuchaba el viento y el sonido rítmico de los cascos. Jack iba un poco adelante, guiando con seguridad. Valeria lo seguía de cerca, sintiendo que cada paso la llevaba más lejos de todo lo que conocía y más cerca de algo nuevo. Después de casi una hora, llegaron a una colina desde donde se veía todo el valle. Era un lugar abierto, con una vista impresionante. Campos dorados, árboles dispersos y a lo lejos una línea azul que marcaba el comienzo de las montañas. Jack desmontó primero, luego ayudó a Valeria a bajar. Se sentaron en una roca plana, en silencio. El viento soplaba con fuerza, pero no era frío. Era un viento que limpiaba, que parecía llevarse el peso del pecho. «Vengo aquí desde niño», dijo él, sin apartar la vista del horizonte. «Cuando no entendía algo, cuando me sentía perdido, este lugar me hacía sentir en paz». Valeria lo escuchaba sin interrumpir. Lo miró de perfil, con ese gesto serio pero sereno que tanto lo caracterizaba. Luego desvió la vista hacia el paisaje y comprendió lo que él decía. Allí todo parecía más claro, como si el mundo hablara en voz baja. «Gracias por traerme», dijo ella al cabo de un rato. «Se siente como si el tiempo se detuviera». «A veces eso es justo lo que necesitamos», respondió él. «Detenerlo un poco». Se quedaron allí un buen rato, sin hablar más. No hacía falta. El silencio entre ellos ya no era un espacio vacío, sino un puente, una forma de entenderse sin palabras. Antes de marcharse, Jack se puso de pie y extendió la mano hacia ella para ayudarla a levantarse. Al hacerlo, sus dedos se rozaron y Valeria sintió una corriente suave, sutil, pero profunda. No era solo contacto físico, era algo más. De regreso, el camino pareció más corto. Cuando llegaron al rancho, el sol ya bajaba por el horizonte. Se despidieron con una mirada larga y un simple «hasta mañana». Pero algo había cambiado. Lo sentían en el cuerpo, en el pecho, en la forma de respirar. Esa noche Valeria escribió en su cuaderno con letra firme. No describió el paisaje, no habló de los caballos ni del viento, solo escribió sobre él, sobre cómo, sin darse cuenta, Jack se había vuelto parte de su día, parte de su calma, parte de algo que no sabía cómo nombrar pero que ya no podía negar. Hoy entendí que hay personas que no llegan para sacudirlo todo, sino para sostenerte mientras te reconstruyes. La mañana llegó con una luz dorada que se filtraba entre las ramas de los árboles. Valeria despertó con el sonido de los gallos a lo lejos y el olor a pan recién hecho que venía desde la cocina. Se estiró despacio, con una sensación de descanso pleno. Ya no necesitaba forzar una sonrisa ni llenar vacíos con distracciones. Algo dentro de ella empezaba a ocupar su lugar con calma. Después de desayunar, salió al porche con su cuaderno, pero no escribió. Se quedó mirando el horizonte, recordando la tarde anterior en la colina. El silencio compartido, la forma en que Jack hablaba de su niñez, el roce de sus manos. Pensó en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. No había sido una transformación brusca, sino un proceso suave, como la tierra que se prepara antes de la siembra. Cerca del mediodía, caminó hacia el rancho. Al llegar, lo vio arreglando la cerca del corral, con las mangas remangadas y la frente sudada por el sol. Ella se acercó despacio, con una botella de agua en la mano. «Pensé que te vendría bien», dijo, ofreciéndosela. Jack la miró con una sonrisa sincera y la tomó agradecido. «Llegaste justo a tiempo». Se sentaron en una sombra cercana sobre un tronco caído. El calor del mediodía hacía que todo se moviera más lento. Valeria sacó de su bolso un pequeño pañuelo y le limpió el polvo del cuello sin pensarlo demasiado. El gesto fue natural, sin tensión. Jack no se apartó, solo la miró. «Me gusta que vengas», dijo él de pronto. «No por costumbre, porque lo siento». Valeria bajó la mirada, conteniendo una emoción que le subía por la garganta. No sabía qué responder, pero no hacía falta. Su silencio tenía un significado claro. Después de un rato, él se levantó y la invitó a caminar. Tomaron un camino que bordeaba los campos, donde las flores silvestres crecían sin orden ni permiso. Jack arrancó una pequeña rama de lavanda y se la dio. «Huele como la tarde», dijo ella, llevándola a la nariz. «Como tú cuando sonríes», respondió él sin mirarla, como si no se diera cuenta de lo que acababa de decir. Siguieron caminando hasta llegar a un pequeño arroyo. El agua corría clara entre las piedras y había un banco rústico de madera junto a la orilla. Se sentaron allí con los pies colgando, dejando que la brisa les acariciara la piel. «¿Cuánto tiempo te quedarás?», preguntó Jack, sin rodeos. Valeria respiró hondo. Era una pregunta que se había hecho a sí misma muchas veces. Al principio pensó que serían solo unos días, luego una semana. Después ya no quiso contar.
No lo sé. Dijo, antes pensaba que tenía que volver pronto, que la vida me esperaba, pero ahora no estoy tan segura. Jack asintió lentamente. No insistió. Solo extendió la mano y esta vez entrelazó sus dedos con los de ella. El contacto fue suave, tranquilo, pero lleno de significado. Ya no era un gesto tímido ni accidental, era una afirmación silenciosa. Estaban ahí, en ese instante, el uno para el otro. Al caer la tarde regresaron al rancho. Se despidieron como siempre, sin exagerar. Pero al darse la vuelta para volver al alojamiento, Valeria sintió que su pecho latía distinto. Esa noche escribió poco, solo una página, pero cada palabra llevaba el peso exacto de lo vivido. Ya no busco respuestas, solo quiero seguir caminando a su lado sin preguntarme cuándo termina el camino. El cielo amaneció cubierto de nubes grises, pero no llovía. El aire estaba más frío que de costumbre, lo que le dio a la mañana un tono distinto, más introspectivo. Valeria se abrigó un poco más antes de salir, con una bufanda tejida que había comprado en una tienda del pueblo. Caminó hasta el rancho, como ya era parte de su rutina, con pasos lentos, disfrutando del silencio que envolvía el paisaje. Al llegar, no vio a Jack de inmediato. Uno de los jóvenes que trabajaban con él le dijo que estaba en el galpón, arreglando unas herramientas. Valeria se acercó sin hacer ruido. La puerta del galpón estaba entreabierta y desde allí lo vio concentrado, revisando una caja llena de piezas metálicas. No quiso interrumpirlo, así que apoyó la espalda en la pared de madera y esperó en silencio. Pasaron unos minutos antes de que él levantara la vista y la viera. ¿Cuánto llevas ahí parada?, preguntó con una media sonrisa. Lo suficiente para saber que te concentras demasiado, respondió ella. Jack dejó lo que tenía entre las manos y se acercó. Había algo en su mirada que parecía más serio que otros días. No tenso, pero sí profundo, como si estuviera procesando algo. ¿Quieres venir a dar una vuelta?, dijo finalmente. Caminaron sin decir mucho. El cielo gris cubría todo con una luz suave. Los árboles, las cercas, incluso los caballos parecían envueltos en un silencio más espeso. Valeria sentía que algo flotaba en el aire, algo que él no terminaba de decir. Llegaron a un viejo granero, uno que casi no se usaba. Jack abrió la puerta con esfuerzo y la invitó a entrar. El lugar olía a madera húmeda y polvo antiguo. En un rincón había una mecedora, una caja con fotografías viejas y una manta doblada con cuidado. Aquí venía mi madre cuando necesitaba estar sola, dijo él. A veces me traía de niño, pero la mayoría del tiempo venía sola. Era su refugio. Valeria se agachó para ver las fotos. Algunas estaban algo descoloridas, pero conservaban la calidez de los momentos vividos. Había una en particular, de una mujer joven con un sombrero de ala ancha, sentada en la misma mecedora. ¿Es ella?, preguntó Valeria. Era fuerte, mucho. Perdió a mi padre cuando yo era un crío. Nunca volvió a casarse, me crió sola. El rancho lo levantó ella después de la muerte de mi abuelo. Todo lo que tengo viene de ella. Valeria lo escuchaba con atención. Había algo en ese relato que le tocaba el corazón, como si pudiera sentir la lucha silenciosa de aquella mujer a través de los ojos de su hijo. A veces siento que no he hecho suficiente con todo lo que ella dejó, dijo él, bajando la mirada. Valeria se acercó y sin pensar, tomó su mano. Estás honrando su memoria cada día. Lo que haces aquí, cómo cuidas este lugar. Eso también es amor. Jack no respondió de inmediato, solo apretó su mano con firmeza, con una mezcla de gratitud y alivio. El granero, con sus sombras suaves y su historia, se volvió un espacio íntimo, cargado de memorias, pero también de nuevas presencias. Al salir, la neblina había comenzado a bajar otra vez. Caminaron de regreso sin apuro. Al llegar al rancho, él la acompañó hasta el inicio del sendero, donde siempre se despedían. Esa noche, Valeria escribió más de lo habitual, no sobre el lugar ni sobre las fotos. Escribió sobre la forma en que Jack abría puertas sin saberlo, mostrando su mundo como quien ofrece un regalo sin envoltorio. No es solo lo que me muestra, es cómo me deja entrar en lo que guarda en silencio, y ahí es donde más se siente el amor. Al día siguiente, el sol volvió a asomarse tímidamente entre las nubes. El aire seguía fresco, pero la luz dorada del amanecer le devolvía al paisaje algo de calidez. Valeria despertó más tarde de lo habitual con una sensación profunda de haber descansado en cuerpo y alma. Se preparó un café y lo tomó sentada en la cama, abrazando la taza con ambas manos, pensando en la historia que Jack le había compartido la tarde anterior.
Esa conexión con su madre, la fuerza silenciosa de una mujer que había levantado todo con sus propias manos, le tocaba una fibra muy íntima. Valeria también venía de un hogar sencillo, de una madre fuerte y callada que había hecho lo que pudo con lo que tenía. Había algo en Jack que no solo le recordaba a la paz del campo, sino también a sus raíces, a lo que ella había olvidado que también era. Ese mediodía, caminó al rancho con paso sereno, sin apuro. Al llegar encontró a Jack en el corral, enseñándole a un niño pequeño a montar. Era el hijo de uno de los trabajadores. El niño estaba nervioso, pero Jack tenía una paciencia infinita, explicándole con palabras suaves, mostrándole con gestos firmes y seguros cómo mantener el equilibrio, cómo respirar. Valeria se quedó observando desde lejos, con una ternura que le llenó el pecho. Cuando Jack la vio, levantó la mano a modo de saludo. Ella se acercó despacio, sin querer interrumpir. «Hoy tengo un jinete nuevo», dijo con una sonrisa. «Y un maestro muy paciente», respondió ella. El niño desmontó después de unos minutos, con una sonrisa inmensa. Jack lo despidió con una palmada en la espalda y luego se volvió hacia Valeria. «¿Quieres montar un rato?», preguntó como si ya supiera la respuesta. Ella asintió. Juntos prepararon los caballos. Ya no necesitaba tanta ayuda. Sabía colocar la silla, ajustar las correas, calzar el estribo. Había aprendido con la práctica, con los silencios compartidos y las instrucciones simples de Jack. Salieron por un sendero diferente, más arbolado, donde la sombra formaba túneles naturales. El sonido de las hojas bajo los cascos acompañaba el ritmo tranquilo del paseo. Iban lado a lado, sin necesidad de hablar. Cada tanto se miraban, y cada mirada sostenida decía más que 1000 palabras. «¿Sabes?», dijo Jack después de un largo silencio, «a veces siento que este lugar también te estaba esperando». Valeria lo miró, con el corazón agitado por dentro. «Yo también lo siento, como si todo me hubiera traído hasta aquí, sin que lo supiera». Él asintió, sin dejar de mirar al frente. Luego agregó, «Me pasa algo contigo. No sé ponerle nombre aún, pero está, y no quiero que se vaya». Ella sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, no por tristeza, sino por la fuerza con que esas palabras la atravesaban. No respondió enseguida, se limitó a alargar la mano y rozar la suya, con un gesto leve pero cargado de emoción. Cuando regresaron al rancho, desmontaron sin hablar mucho. Se quedaron un momento junto a los caballos, acariciándolos, respirando el mismo aire. Luego, Jack la miró con una expresión seria, pero llena de ternura. «Gracias por no tener miedo de quedarte», ella le sonrió. «Gracias por no tener miedo de mostrarme quién eres». Esa noche, Valeria escribió con el corazón abierto. No buscó frases bonitas ni metáforas, solo dejó que su alma hablara. Hoy no hubo promesas, solo verdad, y eso vale más que cualquier juramento dicho a la fuerza. Lo que crece entre nosotros es real y eso ya es amor. Al amanecer, la lluvia comenzó a caer con suavidad. No era una tormenta, sino una llovizna persistente que mojaba la tierra sin apuro. Valeria se quedó un rato en la cama escuchando el golpeteo constante contra el techo de chapa. Ese sonido la calmaba, como si todo a su alrededor se volviera más lento, más íntimo. No salió temprano como solía hacer. Se quedó dentro, leyendo y escribiendo con una manta sobre las piernas y una taza de té entre las manos. El campo, visto desde la ventana, parecía un cuadro silencioso y gris, pero no triste, solo pausado. Después del almuerzo, la lluvia se volvió más fina, casi imperceptible. Decidió salir con una chaqueta impermeable y las botas que ya conocían el barro del rancho. Caminó con tranquilidad por el sendero húmedo, saludando a los árboles, al viento, a los charcos que salpicaban con cada paso. Jack la esperaba bajo el techo del granero, sentado en una silla de madera con una taza humeante en las manos. Cuando la vio acercarse, se levantó despacio, le extendió la taza y le ofreció una sonrisa de bienvenida. «Chocolate caliente», dijo. «Hoy el día pide algo dulce». Ella aceptó la taza y se sentó a su lado. El silencio entre ellos estaba lleno de complicidad, como si ya no necesitaran llenar los espacios con palabras. «Cuando llueve, todo parece más honesto», dijo él después de un rato, como si la tierra hablara más claro. Valeria asintió, mirando la línea de gotas que resbalaban por el borde del techo. «Sí, la lluvia quita lo que sobra. Lo que no tiene raíz, se va». Jack se volvió hacia ella, con los ojos serenos pero atentos. «¿Y tú? ¿Qué cosas has dejado atrás desde que llegaste?». Valeria pensó un momento antes de responder. No era una pregunta simple. Cerró los ojos un segundo, buscando las palabras justas. El miedo, la culpa, la costumbre de correr todo el tiempo para no sentir.
Creo que he aprendido a estar sin necesidad de hacer. Él no respondió. Solo colocó su mano sobre la suya sin apretar, sin apuro. El contacto era suave, pero firme. Un gesto que decía, estoy aquí, sin necesidad de explicar más. La lluvia siguió cayendo mientras ellos permanecían allí, mirando el campo bajo el gris del cielo. Jack comenzó a contarle historias de su madre bajo la lluvia, de cómo ella le enseñó a no temerle al agua ni al barro, de las veces que salían a buscar a los caballos empapados y terminaban riendo como niños. Valeria lo escuchaba con una sonrisa tranquila. Había aprendido a amar esos relatos simples, llenos de imágenes que no necesitaban adornos. En su voz había cariño, memoria y una profunda lealtad por lo vivido. Cuando la tarde empezó a caer, la lluvia cesó por fin. El cielo se abrió en pequeñas franjas de luz dorada que tocaban la tierra mojada. Jack se levantó, se estiró y le ofreció la mano para caminar juntos de regreso. El camino de vuelta fue lento. La tierra aún estaba blanda y los charcos reflejaban las primeras estrellas que empezaban a aparecer. Valeria sentía que cada paso a su lado era una confirmación silenciosa de algo que ya no necesitaba esconder. Al llegar al alojamiento, se despidieron con un abrazo. No fue breve ni fue largo. Fue justo, el tipo de abrazo que sostiene, que no aprieta, pero tampoco suelta del todo. Esa noche, al abrir su cuaderno, Valeria escribió sin pensarlo demasiado. Hoy entendí que no todos los días necesitan sol para ser hermosos. A veces, lo más verdadero se revela bajo la lluvia. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado. El sol brillaba con fuerza después de la lluvia del día anterior, dejando un aroma fresco en el aire, a tierra mojada y hojas limpias. Valeria se despertó sintiendo una energía distinta, como si la claridad del día también se hubiera instalado dentro de ella. Después del desayuno, preparó una pequeña cesta con pan casero, queso, frutas y 2 botellas de agua. No tenía un plan fijo, pero sentía la necesidad de compartir algo distinto con Jack. Caminó hacia el rancho con paso firme, disfrutando de la brisa que movía su cabello y del canto de los pájaros que llenaban el aire de vida. Cuando llegó, Jack estaba guardando unas herramientas en el depósito. Al verla con la cesta en las manos, levantó las cejas, curioso. «¿Qué traes ahí?», preguntó, limpiándose las manos con un trapo. «Un almuerzo diferente. Pensé que podríamos hacer un descanso bajo algún árbol si no estás muy ocupado». Jack la miró por unos segundos y luego sonrió con ese gesto tranquilo que ya le era familiar. «Déjame terminar esto y vamos». Media hora después, montaban los caballos y tomaban un camino distinto, uno que Valeria no conocía. Era un sendero angosto que subía entre colinas y pasaba junto a un arroyo. El paisaje se volvía cada vez más amplio, más abierto, como si el mundo se estirara a su alrededor. Después de una breve cabalgata, llegaron a un claro rodeado de árboles altos. En el centro, un roble enorme ofrecía una sombra perfecta. Bajaron de los caballos, los amarraron cerca con cuidado y extendieron una manta sobre el pasto. Se sentaron frente a frente, descalzos, con la cesta entre ellos. Compartieron el pan, el queso y la fruta como si fuera un banquete, riendo por lo simple que resultaba todo y lo bien que sabía. No hablaban de cosas profundas, solo de lo que veían, de cómo se escuchaban los grillos a lo lejos, de los árboles que crujían con el viento. «Cuando era chico soñaba con tener una casa aquí arriba», dijo Jack. «Imaginaba una cabaña de madera pequeña con una chimenea. Nada más». «¿Y por qué no lo hiciste?», preguntó Valeria. «Porque crecí. Y cuando uno crece, a veces se olvida de los sueños, o los guarda tan bien que no los encuentra más». Valeria lo miró en silencio, con una ternura que no necesitaba palabras. Sacó del bolso el pequeño caballo de madera que Jack le había dado días atrás, lo colocó entre ellos y dijo: «Yo también había olvidado muchas cosas, pero aquí las estoy recordando». Jack alargó la mano y rozó la suya, despacio, con respeto. Luego se acercó un poco más y sin prisa apoyó su frente sobre la de ella. Cerraron los ojos. No se besaron. Solo se quedaron así, respirando juntos. El mundo alrededor pareció detenerse. El sol filtrado entre las hojas dibujaba sombras sobre sus rostros, y el viento se llevó en silencio todo lo que sobraba. Cuando el sol comenzó a bajar, recogieron todo y regresaron al rancho. Cabalgaban más cerca que antes, hombro con hombro, como si algo entre ellos se hubiera sellado en ese instante bajo el árbol. Al llegar se despidieron con una mirada larga. No dijeron adiós. No hacía falta. Esa noche, Valeria se sentó frente a su cuaderno con el corazón lleno. «Hoy, más que nunca, sentí que pertenezco a un lugar, a un momento.
A una mirada que me tiene sin exigir nada. Tal vez el amor también sea esto, compartir pan, silencio y sombra. Los días siguientes pasaron con una tranquilidad dulce. Cada mañana Valeria despertaba con la certeza de que algo hermoso estaba creciendo dentro de ella. No era una emoción que estallaba, era algo sereno, profundo, como las raíces que se extienden bajo la tierra sin hacer ruido, pero con fuerza. Una tarde, al llegar al rancho, Jack la esperaba con 2 caballos ya preparados. Sin decir mucho, le tendió las riendas y con una sonrisa le indicó que lo siguiera. Tomaron el camino hacia el norte, bordeando los límites del terreno. El cielo estaba claro, el aire era fresco y todo olía a campo limpio. Montaron en silencio un buen rato, disfrutando del paisaje. Las montañas se recortaban a lo lejos, imponentes y silenciosas. Valeria no preguntó a dónde iban. Se dejaba llevar, confiando en él como si su presencia fuera suficiente para sentirse segura. Después de casi una hora, llegaron a una vieja cabaña de madera. Estaba algo descuidada, pero aún firme. Tenía un pequeño porche y una hamaca colgada entre 2 postes. Al fondo, un molino oxidado giraba con el viento. Jack desmontó primero, luego ayudó a Valeria a bajar. «Esta era la casa de mi tío», dijo. «Cuando murió, nadie más vino por aquí. Pero de niño yo pasaba veranos enteros en este lugar». Entraron. Dentro todo estaba cubierto de polvo, pero se notaban las huellas del pasado. Una mesa de madera firme, un reloj detenido, una foto vieja sobre una repisa. Jack la tomó y la limpió con la manga. Era él, de niño, sentado sobre los hombros de un hombre robusto y sonriente. Él me enseñó a montar. Me hablaba de las estrellas, de los caballos, de cómo escuchar el viento. Me hizo amar esta tierra. Valeria lo observaba en silencio. Veía en Jack no solo al hombre que conocía ahora, sino al niño que alguna vez había sido, y sentía una conexión profunda con cada parte de su historia. «Quiero arreglarla algún día», dijo él. «No para vivir aquí, pero sí para que siga en pie, como símbolo de todo lo que me formó». Valeria caminó por la pequeña sala, acariciando los muebles con respeto, como si también ella sintiera que ese lugar merecía ser cuidado. Se acercó a la ventana desde donde se veía el campo abierto y respiró hondo. «Hay algo mágico en esta casa», dijo, «como si guardara todo lo que fuiste y todo lo que aún no sabes que sos». Jack la miró, en silencio. Caminó hasta ella y la abrazó por detrás, apoyando su frente en su hombro. Fue un gesto natural, lleno de confianza. Ella se apoyó en él, cerrando los ojos, sintiendo el calor de ese cuerpo que empezaba a formar parte del suyo. No hablaron más. Solo salieron al porche cuando el sol comenzó a bajar y se sentaron en la hamaca vieja. El vaivén suave los mecía y el silencio se llenaba de todo lo que ya no hacía falta decir. Cuando regresaron, el cielo ya estaba teñido de rojo y violeta. Jack la acompañó hasta el portón de la casa donde se hospedaba. Antes de que ella entrara, él le rozó la mejilla con los labios y se quedó ahí un segundo más de lo normal. Luego se alejó sin decir nada, como si las palabras fueran innecesarias. Esa noche, Valeria escribió con emoción contenida. «Hoy no descubrí nada nuevo. Solo confirmé lo que ya sabía, que mi lugar no está marcado en un mapa, sino en la memoria viva de alguien que me mira y me abraza, como si siempre hubiese estado esperándome». A la mañana siguiente, Valeria despertó con una mezcla de calma y expectación. El recuerdo de la tarde en la cabaña seguía presente en su cuerpo, en la piel, en el pecho. Había sido un momento sin promesas, pero lleno de verdad, de esos que no se olvidan aunque pasen los años. Se tomó su tiempo para desayunar, escribir unas líneas sueltas en el cuaderno y salir a caminar. No tenía prisa por llegar al rancho, pero tampoco quería quedarse quieta. El día estaba nublado, con un viento suave que movía los árboles como si los meciera una canción silenciosa. Al llegar, encontró a Jack en el taller, trabajando con madera. Estaba construyendo una pequeña estantería. Tenía las mangas arremangadas, las manos cubiertas de polvo y la concentración fija en cada corte que hacía con la sierra. Valeria se detuvo en la puerta y lo observó unos segundos antes de hablar. «¿Interrumpo?» Jack levantó la vista y sonrió. «Nunca». Ella se acercó con cuidado, rodeando los trozos de madera en el suelo. Se agachó para ver lo que estaba haciendo. Las piezas estaban bien cortadas, encajaban con precisión. «¿Para qué es?», preguntó. «Para los libros que quedan en la cabaña», respondió él. «Quiero que ese lugar vuelva a tener alma». Valeria sintió una calidez inmediata. Jack no lo decía con palabras grandes, pero cada uno de sus gestos tenía peso, intención. Él no ofrecía flores ni discursos. Ofrecía actos, hechos concretos.
Y eso, para ella, era más valioso que cualquier frase bonita. Pasó la tarde allí, ayudándolo. Le alcanzaba herramientas, sostenía tablas, limpiaba las virutas que caían al suelo. En medio del trabajo reían por cosas pequeñas. Un clavo torcido, una tabla que no encajaba, una broma sobre lo desordenado que era el taller. En un momento, mientras medían un borde, sus manos se tocaron por accidente. Fue un roce breve, pero la mirada que siguió fue larga. No hubo palabras. Solo un cruce de ojos donde todo quedaba dicho. Cuando terminaron la estantería, Jack la limpió con un trapo y la dejó apoyada contra la pared. Luego, sin decir nada, se sentó en el suelo apoyando la espalda en la pared de madera. Valeria hizo lo mismo, a su lado. ¿Alguna vez pensaste en quedarte?, preguntó él con la vista fija en el techo. Ella tardó unos segundos en responder. Antes pensaba que solo estaba de paso, que necesitaba este lugar para sanar y después volver. Pero ahora ya no estoy tan segura de querer irme. Jack giró el rostro hacia ella. No dijo nada, pero en sus ojos había un brillo distinto. No era sorpresa, era esperanza. Valeria suspiró con una mezcla de miedo y certeza. Le temía al futuro, pero ya no a sentirse sola, porque no lo estaba. Quiero ir despacio, añadió. No porque dude de lo que siento, sino porque esta vez no quiero hacer las cosas por impulso. Quiero que sea real. Jack asintió. Luego, con suavidad, le pasó el brazo por los hombros y la atrajo hacia él. Valeria apoyó la cabeza en su pecho. Escuchó su respiración, su corazón, y en ese ritmo simple encontró una respuesta. La tarde se volvió dorada mientras ellos permanecían ahí, sentados en el suelo, rodeados de olor a madera, a herramientas, a historia viva. El mundo afuera seguía girando, pero para ellos todo estaba en pausa. Esa noche, Valeria escribió una sola línea en su cuaderno sin adornos. Si es amor, no tiene prisa, solo se queda. El clima cambió al día siguiente. El cielo amaneció cubierto por una capa espesa de nubes grises y el aire estaba cargado de humedad. Valeria despertó con el sonido del viento golpeando las ventanas. Se levantó con calma, se puso un abrigo grueso y preparó un café fuerte. Esa mañana, el silencio era más profundo que de costumbre. No fue directo al rancho. Caminó primero por los senderos del bosque cercano, donde las hojas caídas crujían bajo sus pies. Necesitaba pensar. Sentía que estaba en un punto donde todo comenzaba a tener peso. Lo que sentía por Jack, su estadía en ese lugar, la vida que había dejado atrás. Ya no era solo una pausa. Algo se estaba transformando. Llegó al rancho cuando el viento empezaba a soplar más fuerte. Jack estaba en el establo, asegurando las puertas para evitar que el aire las azotara. Al verla, dejó lo que estaba haciendo y se acercó. No dijo nada al principio, solo la abrazó. Fue un gesto largo, firme, como si ambos lo necesitaran. «Parece que va a llover fuerte», dijo él, mirando el cielo. «Lo imaginé. Por eso vine temprano», respondió ella. Entraron al establo y se sentaron en un banco de madera junto a la ventana. Afuera el cielo oscurecía poco a poco. Adentro los caballos se movían con tranquilidad y el olor a heno llenaba el ambiente. «Estuve pensando», dijo Valeria después de un largo silencio, «no sobre nosotros, sino sobre mí. Sobre todo esto». Jack la miró sin apuro. Esperó. Cuando llegué, no sabía qué buscaba. Solo quería escapar. Pero ahora me doy cuenta de que no estaba huyendo. Estaba viniendo hacia algo. Y no lo supe hasta que te conocí. Él no respondió enseguida. Bajó la mirada, respiró hondo y luego la tomó de la mano. Tampoco sabía que necesitaba a alguien hasta que apareciste. A veces uno se acostumbra a estar solo, a creer que está bien así. Pero llega alguien y te enseña que la vida puede ser más completa. Valeria sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, no por tristeza, sino por la profundidad de esas palabras. Jack no era un hombre de hablar mucho, pero cada frase que salía de su boca llevaba verdad. La lluvia comenzó a caer fuerte, golpeando el techo del establo con fuerza. Los relámpagos iluminaban brevemente el interior y los truenos retumbaban a lo lejos. Valeria apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así, en silencio, escuchando la tormenta pasar. Después de un rato, él se levantó y buscó 2 tazas de metal. Sacó un termo de su mochila y sirvió café caliente. Se lo entregó con una sonrisa tranquila. «No tenemos respuestas para todo», dijo él, «pero sí podemos elegir con quién queremos buscarlas». Ella asintió con los ojos brillantes. Bebió un sorbo y luego, sin pensarlo demasiado, deslizó su mano hasta el pecho de él, justo donde sentía los latidos. Jack cubrió su mano con la suya. Era un gesto simple, pero tenía el peso de una promesa silenciosa. La tormenta siguió afuera, pero dentro del establo todo era calma.
Había encontrado un refugio en medio del viento, y ese refugio tenía forma de hombre, de madera, de campo, de silencio compartido. Esa noche Valeria escribió sentada en su cama mientras la lluvia seguía cayendo con ritmo constante. A veces no necesitamos un destino, solo un refugio donde quedarnos cuando todo tiembla. Hoy ese lugar tiene nombre y está vivo. La lluvia se mantuvo durante toda la noche, pero al amanecer el cielo comenzó a abrirse. Pequeños rayos de sol atravesaban las nubes grises y caían sobre los campos mojados, iluminando los charcos y las hojas brillantes. Valeria se despertó con el sonido del agua escurriendo por los canalones. El aroma del campo mojado entraba por la ventana entreabierta, trayéndole una paz que ya sentía como propia. Ese día no tenía intenciones de hacer mucho. Se preparó un desayuno simple y se quedó en la galería de la casa leyendo y escribiendo en su cuaderno. Su mente iba y venía entre pensamientos, no sobre el pasado, sino sobre lo que estaba construyendo ahora. Jack era parte de eso. No como una idea, sino como una presencia real que ya no podía imaginar fuera de su vida. Pasado el mediodía, Jack se presentó sin previo aviso. Llegó caminando con las botas mojadas y el sombrero en la mano. Tenía el cabello algo revuelto por el viento y una expresión tranquila. «Pensé que te gustaría salir a caminar ahora que el sol vuelve a asomarse», dijo, sin rodeos. Valeria asintió. No necesitaba explicaciones ni planes. Tomó su abrigo, una bufanda ligera y lo siguió. Caminaron por un sendero que bordeaba un pequeño bosque. Las ramas aún goteaban, pero el suelo ya empezaba a secarse. El aire era limpio, fresco, con el olor dulce que queda después de la tormenta. Mientras caminaban, Jack recogía ramas caídas, apartaba piedras del camino. Era una forma silenciosa de cuidar, de ordenar el entorno sin esperar nada a cambio. Valeria lo observaba con cariño. Admiraba esa forma suya de estar en el mundo. Sin ruido, sin prisa, sin pretensiones. En un claro entre los árboles se detuvieron. El sol caía justo en ese espacio, calentando la tierra y formando vapor. Jack se sentó sobre una piedra y ella se sentó a su lado. ¿Alguna vez pensaste que tu vida podía cambiar así, sin aviso?, preguntó él, mirando al frente. Valeria sonrió con dulzura. Nunca. Pero ahora creo que lo mejor que me pasó fue no tenerlo planeado. Jack asintió. Se quedó en silencio un momento y luego la miró. He estado solo muchos años, no por miedo, sino porque no encontraba un lugar donde encajar. Hasta ahora. Ella sostuvo su mirada, sintió que no era solo una confesión, era una apertura. Como si él estuviera dándole una llave invisible. Yo tampoco pensé que podría volver a confiar, pero cuando estoy contigo, no necesito protegerme, solo soy. Jack le tomó la mano con suavidad. La envolvió entre las suyas, sin decir más. En ese gesto estaba todo, el respeto, el cuidado, la aceptación. El sol seguía abriéndose paso entre las ramas. La luz caía sobre sus rostros, cálida, silenciosa. Valeria apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. No hacía falta nada más. Ese instante bastaba. Al regresar caminaron más despacio. Cada paso parecía formar parte de un acuerdo implícito. Quedarse, compartir, construir algo sin apuros. Cuando se despidieron en el portón, no hubo beso, pero sí una mirada larga, un cuídate y una caricia en la mejilla que duró un segundo más de lo esperado. Esa noche Valeria escribió con calma, como quien pone en palabras algo que ya está claro en el alma. Después de la lluvia, todo parece más verdadero. Y hay personas que llegan como el sol entre las nubes, no avisan, no hacen ruido, solo iluminan lo que uno había dejado en sombra. El día siguiente amaneció con un cielo completamente despejado. El aire estaba más tibio y las aves parecían celebrar el regreso del buen clima. Valeria se despertó antes de que sonara el despertador, no por obligación, sino porque el cuerpo le pedía levantarse. Había dormido bien, con el alma en calma, ya no contaba los días, ni miraba el calendario. Su presente estaba lleno y eso bastaba. Después de un desayuno ligero, caminó al rancho. Encontró a Jack hablando con uno de los trabajadores cerca del corral. Cuando la vio, se despidió con un gesto rápido y se acercó a ella, quitándose los guantes de trabajo. ¿Te apetece hacer algo distinto hoy?, preguntó con una expresión que mezclaba emoción y complicidad. Siempre y cuando no implique clavar cercas, bromeó Valeria sonriendo. Prometido. Es más tranquilo. Quiero llevarte a un sitio que para mí significa mucho. Sin más explicación, prepararon los caballos y salieron por un sendero poco transitado. Montaban en silencio, pero era un silencio lleno de intención. El viento les rozaba el rostro y el sol les calentaba la espalda. El paisaje cambiaba a medida que avanzaban. Los campos se volvían más salvajes,
Las flores crecían en libertad y los árboles parecían más viejos y grandes. Después de un rato, llegaron a una zona apartada, con una pequeña laguna rodeada de sauces. El agua era clara, tranquila, y el reflejo del cielo sobre la superficie creaba una sensación de espejo infinito. Jack desmontó primero, luego ayudó a Valeria a bajar. Ataron los caballos cerca y se sentaron bajo un árbol grande con la sombra justa para protegerlos del sol. «Aquí venía mi madre cuando quería estar sola», dijo Jack con voz baja. Decía que este lugar le recordaba que todo sigue, incluso cuando sentimos que el mundo se detiene. Valeria no dijo nada al principio. Miraba la laguna, escuchando el canto lejano de los pájaros, el sonido suave del agua, el crujido leve de las hojas moviéndose. «Se siente como un lugar sagrado», murmuró finalmente, «como si aquí no pudiera entrar el dolor». Jack asintió. Sacó del bolsillo una pequeña libreta y se la mostró. Ella escribía aquí. Siempre decía que escribir era su forma de hablar con lo que no entendía. Valeria tomó la libreta entre las manos. La abrió con cuidado. Las páginas estaban gastadas, llenas de letra apretada, frases sueltas, pensamientos profundos. No leyó en voz alta. Solo pasó los dedos sobre el papel, con respeto. «Gracias por traerme aquí», dijo. «Gracias por compartir algo tan tuyo». Jack bajó la mirada, pero su expresión era serena. «Te lo dije una vez, contigo no tengo miedo de mostrar lo que guardo, porque siento que no lo vas a romper». Ella lo miró y, sin dudar, se inclinó hacia él y lo besó. Fue un beso tranquilo, suave, lleno de todo lo que venían construyendo. No fue el inicio de algo, sino la confirmación de lo que ya estaba vivo entre ellos. Se quedaron abrazados un largo rato, mirando el agua, dejando que el silencio hiciera lo suyo. Al volver no hablaron mucho, pero cada mirada, cada gesto, cada roce al caminar, decía más que cualquier palabra. Esa noche, Valeria abrió su cuaderno con manos firmes y corazón abierto. «Hoy no necesité imaginar un futuro. Bastó con estar ahí, bajo un árbol junto a él y saber que en su mundo ya hay un lugar para mí». Al día siguiente, el sol volvió a aparecer sin timidez. El cielo estaba limpio y el viento soplaba apenas lo justo como para mover las copas de los árboles. Valeria despertó con una sensación distinta, no de ansiedad ni de dudas. Era una certeza suave, como si algo dentro de ella ya supiera que estaba donde debía estar. Después del desayuno, se quedó un rato organizando algunas cosas en su habitación. Sacó la ropa de la maleta, algo que hasta ese día no había hecho. La colgó con calma, sin pensar en el regreso. No era una decisión planeada, simplemente ya no sentía que estaba de paso. Cerca del mediodía, Jack pasó a buscarla con su camioneta. Tocó una vez la bocina y ella salió con una sonrisa. Subió al asiento del acompañante y él le ofreció un termo con café caliente. «Hoy no vamos al campo», dijo. «Quiero mostrarte el pueblo». Valeria asintió. A pesar del tiempo que llevaba allí, no conocía más allá del rancho y los alrededores. Le gustó la idea. El camino fue tranquilo. La carretera serpenteaba entre colinas y campos verdes. Al llegar, el pueblo los recibió con su ritmo pausado. Calles de tierra, casas bajas, ventanas con cortinas de encaje, gente saludando desde los porches. Una comunidad pequeña donde todos parecían conocerse. Jack estacionó frente a una cafetería antigua, de esas con sillas de madera y paredes decoradas con fotos en blanco y negro. Entraron y se sentaron junto a la ventana. Él pidió 2 porciones de pastel de manzana y más café. La mujer que los atendió le sonrió con complicidad. «¿Y esta señorita?», preguntó con curiosidad. Jack no respondió enseguida, solo miró a Valeria y dijo: «Ella es importante para mí». Valeria sintió cómo se le apretaba el pecho, no por nerviosismo, sino por la forma sincera en que lo había dicho, sin adornos, sin miedo. Después de comer, caminaron por el pueblo, visitaron una tienda de antigüedades, un pequeño museo local y una plaza con bancos de hierro y un árbol enorme en el centro. Jack le mostró dónde había ido a la escuela, el taller donde trabajaba su padre, el almacén donde su madre compraba cada semana. Eran lugares simples, pero llenos de significado. «Este lugar no cambia mucho», dijo él mientras caminaban. «Algunos se van, otros se quedan, pero la esencia es la misma». «¿Y tú por qué te quedaste?», preguntó ella. «Porque aquí encontré paz. Y ahora, contigo, encontré sentido». Valeria se detuvo. Lo miró a los ojos y él sostuvo su mirada con firmeza. No necesitaban decir más. El vínculo entre ellos ya no era una posibilidad, era una realidad. Antes de volver, pasaron por una librería pequeña. Valeria hojeó algunos libros y eligió uno con tapas gastadas.
Al abrirlo encontró una nota escrita a mano en la primera página. Todo lo que se cuida, crece, incluso el amor. Se llevó ese libro, no por el título, sino por esa frase. Le pareció escrita para ellos. En el camino de regreso, Jack tomó su mano mientras conducía. No hablaron, solo miraban el paisaje, el cielo, los árboles que pasaban lentos por la ventanilla. Esa noche, Valeria escribió con calma, acompañada del sonido de los grillos y el aire tibio que entraba por la ventana. Hoy conocí su mundo por dentro, y no me sentí visitante, me sentí parte. A veces el amor no llega con fuegos artificiales, llega con café compartido, con pasos lentos por un pueblo pequeño y con la certeza de que por fin alguien te nombra sin miedo. Al día siguiente, Valeria despertó con el sonido de los pájaros y una luz suave entrando por la ventana. El libro que había comprado en el pueblo descansaba sobre la mesita de noche, abierto por la página donde estaba aquella frase que no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Todo lo que se cuida, crece. Pensó en eso mientras se vestía, mientras recogía su cabello, mientras preparaba su café. Estaba creciendo algo dentro de ella, algo sereno pero fuerte. Algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. No era una emoción pasajera, era una decisión que empezaba a tomar forma. Al llegar al rancho, Jack estaba esperándola en el portón, apoyado contra la cerca. Llevaba una camisa azul arremangada y los jeans gastados de siempre. Sonreía con la mirada tranquila, como quien ya sabe que el día será bueno solo por empezar a su lado. «Tengo algo para mostrarte», dijo apenas la vio. La guió por un camino que llevaba a un terreno más alejado, una parte del rancho que Valeria aún no conocía. Caminaron por un sendero bordeado de árboles, cruzaron un pequeño arroyo y finalmente llegaron a una zona llana, cubierta de pasto alto y rodeada por colinas. «Este terreno está vacío desde hace años», explicó Jack. «Mi madre decía que era tierra buena, fértil, pero nunca se usó para mucho. Yo siempre pensé que aquí se podría construir algo diferente». Valeria lo miró sin entender del todo. «¿Diferente cómo?» Jack respiró hondo. Luego se volvió hacia ella con los ojos serios pero sin tensión. «Si tú quisieras quedarte, si esto que estamos construyendo sigue creciendo, aquí podría ser nuestro lugar». Valeria sintió como el aire se le detenía un segundo. No por miedo, sino por la intensidad de lo que esas palabras significaban. No era una propuesta apurada, no era una promesa vacía, era una invitación honesta desde lo más profundo de él. «No te estoy pidiendo una respuesta hoy», continuó Jack. «Solo quiero que sepas que estoy listo para dar el paso, porque lo que siento por ti es claro y quiero cuidarlo». Ella bajó la mirada, tocó con la punta de los dedos la hierba alta que les rodeaba, luego levantó la vista y lo miró con firmeza, pero con dulzura. «No necesito tiempo para saber lo que siento. Lo supe cuando dejé de mirar el calendario, cuando dejé de pensar en volver. Cuando empecé a imaginar mañanas contigo aquí, entre estos árboles». Jack no dijo nada, solo dio un paso hacia ella y la abrazó. Esta vez no fue un gesto contenido ni cuidadoso, fue un abrazo largo, profundo, donde los dos se soltaron, donde los cuerpos se encontraron sin barreras, sin miedos. Permanecieron así por un buen rato. El viento movía el pasto a su alrededor y el cielo abierto parecía abrazarlos también. Después caminaron de regreso sin apuro. No hacía falta hablar. El compromiso ya estaba hecho, no con papeles ni anillos, sino con actos, con miradas, con decisiones pequeñas pero firmes. Esa noche Valeria se sentó frente a su cuaderno y escribió con una paz que venía desde el centro de su pecho. «Hoy no elegí quedarme por amor. Elegí quedarme porque encontré en él un lugar donde puedo crecer sin perderme, porque me mira como nadie y me cuida como siempre quise que me cuidaran». Al día siguiente, el aire tenía un olor diferente, como si la tierra estuviera anunciando algo nuevo. Valeria se despertó con el corazón tranquilo, pero alerta, como si su cuerpo ya supiera que ese día iba a marcar algo importante. Se vistió con una blusa clara, se recogió el cabello con una trenza simple y tomó su cuaderno, aunque no pensaba escribir todavía. Cuando llegó al rancho, Jack ya la esperaba junto al viejo molino. Llevaba una canasta en la mano y 2 mantas enrolladas bajo el brazo. Al verla, sonrió con ternura. «Hoy quiero que cerremos este ciclo como se merece», dijo. «Te invito a un atardecer». Valeria no preguntó nada, solo asintió. Montaron a caballo y cabalgaron en dirección a la colina que visitaron el primer día juntos. El lugar desde donde se veía todo el valle, donde Jack le había contado historias de su infancia y donde el viento siempre soplaba con fuerza. Al llegar,
Extendieron las mantas sobre la hierba y se sentaron uno junto al otro, mirando el horizonte. La luz del sol comenzaba a bajar lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. La brisa era tibia y las hojas de los árboles cercanos susurraban en voz baja. Jack sacó de la canasta frutas, pan y algo de queso. Compartieron todo con una calma que solo tienen las cosas verdaderas. Rieron de recuerdos recientes, de los tropiezos de los primeros días, de los silencios que se convirtieron en puentes. Después de un rato, él tomó su mano y la miró con una profundidad que hizo que Valeria sintiera un nudo dulce en la garganta. Cuando llegaste, pensé que ibas a irte tan pronto como llegaste, pero poco a poco te fuiste quedando, en el rancho, en mis días y en mí. Ella no dijo nada, solo le apretó la mano con fuerza. Sé que no fue fácil lo que dejaste atrás, pero quiero que sepas algo. No importa cuánto tiempo pase, ni lo que venga. Mientras tú elijas quedarte, yo voy a elegir quedarte también. Valeria sintió que todo en su interior se acomodaba. Ya no había ruido ni dudas, solo la claridad de saberse amada, vista y respetada. Apoyó su cabeza en su hombro y cerró los ojos, dejando que el sol tibio acariciara su rostro. El cielo se volvió rojo y luego azul profundo. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer, tímidas, como si pidieran permiso. Jack señaló una y dijo, mi madre decía que cuando uno encuentra su estrella, tiene que cuidarla con el alma, porque no siempre aparece dos veces. Valeria lo miró con los ojos brillando y respondió con voz baja, entonces cuídame, porque tú eres mi cielo ahora. No se besaron, no hacía falta. El amor que los unía ya no dependía de gestos, era algo que respiraban juntos, que entendían sin hablar, que los envolvía por completo. Se quedaron así hasta que el aire se volvió más frío. Luego desmontaron las mantas, guardaron la canasta vacía y regresaron al rancho bajo la luz de la luna. Cabalgaron en silencio, pero no era un silencio vacío, era uno lleno de promesas. Esa noche, al volver a su habitación, Valeria abrió su cuaderno una vez más. La tinta corrió con facilidad, como si cada palabra ya supiera a dónde ir. El amor no siempre llega con ruido. A veces llega con pasos lentos, miradas sinceras y una voz que te dice, elijo quedarte. Hoy sé que no vine a huir, vine a encontrarme y en él me encontré. El día comenzó con una luz suave, de esas que entran por la ventana sin hacer ruido, acariciando los muebles, los libros y el rostro dormido de Valeria. Abrió los ojos despacio, sin sobresaltos. Respiró hondo. El aire tenía olor a campo, a madera y a paz. Se quedó un momento en la cama, observando el techo, recordando cada palabra del atardecer anterior, cada silencio compartido, cada promesa sin fecha pero con sentido. Se levantó con tranquilidad. Preparó un té y se sentó en el porche con el cuaderno cerrado sobre las piernas. No necesitaba escribir aún, solo quería estar, sentir, agradecer en silencio lo que estaba viviendo. Esa mañana no fue al rancho de inmediato. Caminó por los alrededores, por los caminos que ya conocía y que ahora sentía suyos. Saludó a un par de vecinos que le devolvieron la sonrisa como si la conocieran de toda la vida. En ese pequeño pueblo, ella ya no era una visitante, era parte del paisaje. Al llegar al rancho, encontró a Jack en la parte trasera recogiendo ramas secas. Cuando la vio, dejó todo a un lado y fue hacia ella. No se dijeron nada al principio, solo se abrazaron. Era un abrazo diferente. No tenía urgencia ni ansiedad, era un abrazo de pertenencia. Hoy me gustaría mostrarte algo, dijo él, tomando su mano. La llevó por un sendero que salía detrás del granero, uno que Valeria no había notado antes. Caminaban en silencio, rodeados de árboles altos y el canto constante de los pájaros. Después de varios minutos llegaron a un claro donde una pequeña casa de madera se levantaba, modesta pero firme. La empecé hace años, pero nunca la terminé, explicó Jack. Era un proyecto sin rumbo, pero desde que estás aquí, volví a pensar en ella. Valeria recorrió el lugar con la mirada. No había ventanas aún, pero la estructura estaba en pie. El suelo de madera crujía bajo sus pasos. Había polvo, herramientas abandonadas y una silla vieja junto a una lámpara sin bombilla. Pero también había una energía distinta, como si ese lugar hubiese estado esperando ese momento exacto para volver a tener sentido. ¿Quieres construirla conmigo?, preguntó él. No solo esta casa, sino todo lo que podamos construir juntos. Ella no respondió enseguida. Caminó hasta el centro del espacio, miró el techo sin terminar, sintió el aire que entraba por las paredes abiertas y luego volvió a mirarlo a los ojos. Sí, dijo con suavidad, quiero estar aquí, con tus historias, con tus días simples, con esta tierra. Quiero ser parte de lo que viene.
Jack se acercó y la abrazó, esta vez con fuerza, como si su alma también se abrazara a la de ella. Pasaron el resto de la tarde allí, limpiando un poco, haciendo planes, midiendo con las manos, imaginando dónde iría la cocina, el dormitorio, las ventanas que mirarían al bosque. Reían, dibujaban en el suelo con palos, soñaban sin miedo. Cuando el sol comenzó a caer, se quedaron sentados sobre unas tablas, cubiertos de polvo y con el corazón lleno. Valeria volvió a casa con el cuerpo cansado pero el espíritu liviano. Se duchó, se puso ropa limpia y antes de dormir escribió sin detenerse. Hoy no firmamos papeles, no hicimos promesas eternas, pero elegimos construir algo juntos. Y ese tipo de elección, silenciosa y valiente, es el acto de amor más puro que conozco. El sol se alzó con fuerza ese día, iluminando cada rincón del valle con una claridad casi dorada. Era uno de esos días en que el cielo parece más amplio, más vivo. Valeria despertó temprano, sin necesidad de reloj. Algo en su pecho la llamaba a moverse, como si su cuerpo ya supiera que ese día no sería como los otros. Desayunó rápido y guardó algunas cosas en una mochila: el cuaderno, una camisa extra, una botella de agua. Se ató el cabello con una cinta sencilla y salió rumbo al rancho con paso firme, casi con ansias. Al llegar, encontró a Jack preparando a los caballos. Tenía esa expresión que mezclaba calma y emoción contenida, como quien ha estado esperando ese momento con paciencia. La miró con ternura cuando ella se acercó. «Hoy no vamos a ningún lugar en especial», dijo él. «Solo quiero cabalgar contigo, sin mapa, sin destino». Valeria sonrió y asintió. No necesitaba más razones. Montaron y comenzaron a avanzar por caminos que ya conocían y luego por otros nuevos, improvisando el recorrido, dejando que los paisajes los guiara. Atravesaron campos, pequeños arroyos, zonas donde los árboles se curvaban formando túneles naturales. No hablaban mucho, solo compartían miradas, gestos, respiraciones sincronizadas. En un momento se detuvieron en lo alto de una colina desde donde se podía ver todo el valle. El rancho, el pueblo a lo lejos, los caminos que habían recorrido. Jack desmontó y le ofreció la mano para que hiciera lo mismo. Se sentaron en la hierba uno al lado del otro, sin decir nada. El viento movía los cabellos de Valeria y el sol caía con dulzura sobre sus hombros. Después de unos minutos en silencio, Jack habló. «He pensado mucho en cómo llegaste, en cómo te vi ese primer día parada al borde del corral, con una mirada que decía más de lo que podías ocultar». Ella lo miró con el corazón apretado. «Yo también me acuerdo, me sentía rota por dentro, perdida. Pero algo en ti, algo en este lugar, me devolvió a mí misma». Jack bajó la mirada y tomó su mano con cuidado, como si aún temiera romper algo valioso. «No sé lo que vendrá, ni si la vida nos va a poner pruebas que no entendemos, pero sí sé que quiero seguir el camino contigo, porque desde que estás aquí, todo es más claro, más real». Valeria sintió un nudo en la garganta, lo miró a los ojos y allí vio su propio reflejo. No de lo que fue, sino de lo que ahora era, una mujer reconstruida, firme, capaz de amar sin miedo. «Yo también elijo quedarme», respondió, «no solo en este lugar, en ti». No hubo lágrimas, solo sonrisas llenas de emoción. Jack la abrazó con fuerza y apoyó su frente en la de ella, como habían hecho muchas veces, como si ese gesto fuera un lenguaje secreto entre los dos. Permanecieron allí hasta que el sol empezó a bajar. Luego montaron nuevamente y regresaron en silencio, con una paz profunda habitando cada movimiento. Esa noche, Valeria abrió su cuaderno y escribió despacio, con letra clara, como si cada palabra cerrara un ciclo y abriera otro. «Hoy no necesito más pruebas. El amor no es algo que se busca, es algo que te encuentra cuando estás listo. Y yo, por fin, estoy lista para quedarme». El último día no comenzó diferente a los demás, pero en el aire flotaba algo distinto. No había prisa ni ansiedad, solo una calma profunda, como si todo lo vivido hubiera encontrado su lugar. Valeria se despertó con la luz filtrándose entre las cortinas y el sonido lejano de los gallos. Se quedó en la cama unos minutos, abrazando la quietud, sabiendo que ese día cerraba una etapa. Desayunó con la misma taza de siempre, la que la señora Rosa le prestaba desde que llegó. Acarició el cuaderno cerrado sobre la mesa, como quien despide a un viejo amigo. Lo guardó en su bolso sin abrirlo. No había urgencia por escribir. Esta vez quería vivir primero. Al llegar al rancho encontró a Jack sentado en la escalera del granero. Tenía un café en la mano y una mirada serena, como si también supiera que ese día era especial. Al verla, sonrió sin decir nada.
Valeria se acercó, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. No hicieron falta palabras. Hoy no tengo planes, dijo él después de un rato. Solo quiero estar contigo. Eso ya es todo lo que necesito, respondió ella. Pasaron la mañana recorriendo el campo a pie. Visitaron el viejo molino, la cabaña en construcción y el roble bajo el que habían compartido tantas conversaciones. Todo seguía igual, pero algo en ellos había cambiado. Ahora caminaban con la certeza de pertenecer. Al mediodía improvisaron un almuerzo bajo un árbol. Compartieron pan, queso y fruta como tantas otras veces. Valeria lo miró mientras él cortaba una manzana y pensó en todo lo que ese hombre había significado en su vida: refugio, verdad, raíz y horizonte. Él notó su mirada y le sonrió con esa mezcla de timidez y ternura que tanto la conmovía. ¿Sabes qué pensé esta mañana?, dijo ella. Que el viaje más largo que hice no fue cruzar el océano, fue encontrarme conmigo y contigo. Jack le acarició el rostro, con esa delicadeza suya que hablaba más fuerte que cualquier palabra. No respondió. Solo la besó despacio, como si el tiempo se hubiese detenido a esperarlos. Cuando el sol comenzó a bajar, caminaron de regreso al rancho. En el camino se detuvieron a mirar cómo el cielo se teñía de colores cálidos, como en aquel primer atardecer que compartieron. Fue imposible no sonreír al recordar cuánto habían vivido desde entonces. Al llegar, Jack la acompañó hasta el porche de la casa donde ella aún se hospedaba. Allí se quedaron de pie, uno frente al otro, tomados de las manos. No había nada que despedir, porque nada terminaba. Solo comenzaba de otra forma. Mañana empezaré a mover mis cosas aquí cerca, dijo Valeria. Quiero estar más cerca, quiero construir a tu lado, a nuestro lado, corrigió él, con una sonrisa suave. Se abrazaron, largo, profundo, como se abrazan quienes ya no tienen que decir «te amo» para saberlo. Luego se separaron despacio, con la promesa en los ojos y el futuro en la piel. Esa noche Valeria escribió una última vez en su cuaderno, no como un cierre, sino como una celebración. Llegué rota, creyendo que este viaje era un escape, pero encontré un hogar, un amor sin prisa, una vida real. Aprendí que cuando una se elige a sí misma, el amor deja de doler y empieza a sanar. Y ahora sé que no necesito volver porque por fin estoy donde siempre quise estar.